Grabación. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes a esta nueva clase, mi querido Renzo, que lo veo en cámara directo, mi querida Katy Vargas, Joana Montúfar, activa tu cámara, por favor, Cristian Coles, activa tu cámara, vamos a trabajar al máximo en esta noche. Me alegra mucho que estén presentes, recuerden, no pueden apagar la cámara durante toda la clase. Hoy vamos a trabajar un tema nuevo en lo que tiene que ver con razonamiento verbal llamado antónimos. Antónimos es un tema muy interesante porque a diferencia de sinónimos buscamos la palabra opuesta a el significado principal del término presentado. Y en estas oposiciones pueden ser absolutas o relativas. Absolutas es cuando es totalmente contrario en esencia o totalmente contrario en forma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usted dice sustancial, su antónimo sería superficial o prosaico, es decir, que no tiene mucha validez. O es muy superficial, muy material. ¿Ya? Eso sería por la esencia. Hay términos que se pueden entender por su esencia como contrarios entre sí, mientras que otros términos son contrarios entre sí por su forma. Por ejemplo, de la forma en cómo se escriben y cómo se entienden estos términos. Ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, concentrado, el antónimo sería desconcentrado, ¿sí? Es decir, que no se encuentra concentrado en ese momento. Eso es de lo que estamos tratando en esta clase. Vamos a trabajar con el documento que les envié hace un momentito. Voy a abrirlo en mi pantalla para poder trabajar con ese documento. A ver, ¿dónde estás? Acá estabas, antónimos. Listo. Empiezo a compartir pantalla. Muy bien, en este caso veamos este documento a qué se refiere. Por ejemplo, dice, los antónimos son palabras que perteneciendo a la misma categoría gramatical expresan ideas opuestas o contrarias. El vocablo antónimo proviene del griego anti, que significa contra, y la raíz onoma, que significa nombre, es decir, el antónimo es contra el nombre desde la perspectiva etimológica. Recuerden, antónimo es una palabra que significa anti, contra, y onoma, nombre. Por lo tanto, el significado etimológico vendría a ser contra el nombre. Ahora bien, veamos, hay tres tipos de antónimos. En primer lugar, tenemos antónimos por el grado. En segundo lugar, tenemos antónimos por la forma. Y en tercer lugar, tenemos antónimos por el significado. Entonces, veamos a qué nos referimos. Por favor, dale lectura, mi querido Renzo. Antónimos por el grado. Veamos, ¿qué dice? Si consideramos el grado de oposición semántica entre las palabras, estas pueden clasificarse en antónimos absolutos y relativos. Veamos, los antónimos absolutos, ¿qué son? Son vocablos que al ser contrastados sus significados expresan ideas total y exactamente contrarias. Por ejemplo, hay tres tipos de antónimos absolutos, que implica que uno de los términos se opone por completo a la esencia o naturaleza del otro. Hambriento, saciado, ¿sí? Usted tiene hambre y saciedad sería lo contrario. Hambre y saciedad serían por defecto antónimos totalmente contrarios, antónimos absolutos, porque su esencia es completamente diferente. Egoísta, altruista, persuadir, disuadir, etc. Ahora, también hay otro tipo de antónimos absolutos. ¿Cuáles? Las palabras que están formadas por prefijos de significados opuestos son siempre antónimos absolutos. Por ejemplo, inhumar, exhumar, in, meter, ex, sacar, anteponer, posponer, ante, que significa anterioridad, y pos, que significa después. Introvertido, que significa dentro de o encerrado en, y extrovertido, que significa fuera de, o sea, expulsa o sale con la personalidad. ¿Listo? Y hay un tercer tipo de antónimos absolutos, que son los antónimos formados por prefijos de negación. Es decir, son también por lo general antónimos absolutos salubre e insalubre. Sí, ojo, salubre, y su antónimo por prefijo negativo sería insalubre. Calificado y
descalificado, social y antisocial. Todos esos son antónimos absolutos. Vamos ahora a los antónimos relativos. Dale, Renzo, la lectura. Son vocablos que, al ser contrastados, su significado muestran ideas parcialmente opuestas. Es decir, la contrariedad no es plena, dejando la posibilidad que otro término pueda expresar una oposición más que categórica. Los antónimos relativos se refieren básicamente a las palabras que significan contrarias, donde un término niega o se opone solo de manera parcial a la naturaleza o esencia del otro. Así como habíamos visto antónimos absolutos, por ejemplo, tenemos hambriento, saciado, egoísta, altruista, persuadir, disuadir, son palabras totalmente contrarias. También hay palabras relativamente contrarias, a eso nos referimos con antónimos relativos. Es decir, por ejemplo, cima, que es la cúspide, la parte más alta de una montaña, de un lugar, y planicie, que no necesariamente significa que es la parte más baja, ¿sí? Por ejemplo, usted puede tener en la cima, durante varios momentos del ascenso puede tener algunas planicies, pero sí se puede entender que cima y planicie son antónimos. También, por ejemplo, perverso, que es extremadamente malo, con bueno, que su antónimo por esencia sería, por ejemplo, santo o santísimo o bondadosísimo, ¿sí? Y tenemos otro ejemplo que es entusiasmo y tranquilidad, que vendría a ser más bien su antónimo por esencia apatía, ese sería absoluto, pero tranquilidad también se entiende que es un antónimo relativo. Entonces ahí tenemos lo que tiene que ver con antónimos. Ahora vamos antónimos por la forma. Katy, por favor, dale lectura. No te duermas, es viernes. Necesitamos aquí, ¿qué necesitamos? Un buen café. Necesitamos una cervecita bien helada, pero como ustedes no pueden beber porque son menores de edad, y yo tampoco porque soy el profesor y daría mal ejemplo, nos conformamos únicamente con el café. Vamos, mi querida Katy, dale lectura fuerte y claro, que se te escuche clarito. Antónimos por la forma. En este caso se da mayor importancia al aspecto extremo de los términos, es decir, a la manera como están estructuradas la palabra sin dejar de su significado contrario. Atendiendo a la forma podemos subcalificarse a los antónimos en dos grupos, morfológicos y lexicales, morfológicos y lexicales. Morfológico es decir, cómo están presentados. Ya lo habíamos visto acá en los antónimos, por ejemplo, los antónimos inhumar y exhumar, esos son morfológicos. Por ejemplo, dice mutable, inmutable, popular, antipopular, es decir, cuya raíz se antepone a la palabra principal. Dice, popular es la palabra principal, y antipopular sería la palabra opuesta, pero por ese prefijo anti que tenemos aquí. Entonces, ese es morfo, significa forma, por lo tanto es por la forma como se presenta, ¿ya? Y otra, por ejemplo, cuando tenemos los que son antónimos que tienen que ver con las palabras que están formadas por prefijos o significados opuestos, como por ejemplo, inculpado y exculpado. Entonces aquí tenemos el prefijo in y tenemos el prefijo ex. Ante y pos, por ejemplo. Subestimar y sobreestimar. Ahora vayamos a los lexicales. ¿Qué significa? La posición significativa se produce entre palabras con distinta estructura o forma. En ese caso no se admite el uso de prefijos y la oposición puede ser total o parcial. Todos los antónimos no morfológicos son lexicales. Además, esos existen en mayor proporción. Es decir, todos aquellos sinónimos que más o menos se parecen opuestamente, es decir, que más o menos se oponen, son lexicales. Muy bien. Y bueno, por el significado, aquí ya no le voy a ahondar, podemos darle lectura y vamos directo a lo que nos concierne, que es a los ejercicios. Ahora voy a ver qué significa, ya saben, atentos, necesito que me ayuden consultando todas las palabras que desconozcamos para que formen parte de nuestro bagaje cultural. Ahora buscamos el antónimo de la palabra astuto, que es vivísimo, ágil, pilas.
Sí, desenvuelto. ¿Cuál será? Cicatero, no sé qué significa. Por favor, vamos rapidito. Renzo, busca cicatero. Bruto es aquel que actúa con violencia. Cuidado, vayan a pensar que bruto es alguien torpe, tonto. Puede significar relativamente eso, pero no. Principalmente significa alguien brutal, alguien que actúa con violencia, con mucha violencia. Bruto, ¿sí? Que viene de Brutus, el que provocó, el que conspiró contra Julio César para matarlo, el gran emperador romano. Timador es un sinónimo de astuto. Ladino, ¿qué significa ladino? Joana Montúfar, por favor. Y pícaro, ¿qué significa pícaro? Entonces, por lo tanto, necesito saber exactamente cuál es el antónimo de la palabra astuto. Pícaro ya sabemos que es sinónimo de astuto. Timador ya sabemos que es sinónimo de astuto. Lo que no sé qué es ni cicatero ni ladino. Veamos, ¿qué es cicatero? Renzo. Estima lo que da o lo que gasta. Escatima lo que da o lo que gasta. Es decir, una persona que es bien coño, bien agarrado, bien codo. Eso, es decir, una persona tacaña. Eso es lo que significa cicatero. Ahora, ¿qué significa ladino, Katy? Ladino, ¿qué significa ladino? Vamos, rápido, rápido. Ladino significa altura, elevación, excelencia. A ver, ¿cómo? De nuevo. Aladino. No, ladino. Ladino dice la expresión. Ladino. Persona que actúa con astucia y disimulo para conseguir lo que se propone. Por lo tanto, timador, ladino, pícaro son sinónimos de astuto. Cicatero es un término que no tiene nada que ver porque eso significa agarrado, hay una persona que no comparte, una persona que no le gusta gastar, es muy tacaño, eso significaría cicatero. Y por último tenemos el antónimo de astuto, que sería bruto, que sería un antónimo relativo, pero que no es tan preciso. Vamos a señalarlo hoy día con rosa. Hoy día me siento universal. Quiero señalar las respuestas con color rosa, con color fucsia, universal. Sí, ya me he abierto, la mente se me ha abierto a este cosmos de la variedad. Veamos, irrebatible. Irrebatible es aquella persona a la que no se le puede contradecir, que no se le puede rebatir porque tiene muy buenos argumentos. Eso significa irrebatible. Por lo tanto, ya el primero ya me está diciendo que podría ser, ¿sí? Discutible, ojo. Triunfador, no, factible. Factible de facto, de algo que se puede hacer. Por favor, pónganle ahí. Factible es algo que se puede hacer. Por favor, cojan las anotaciones. Factible es algo que se puede hacer. Inmemorable, es decir, algo que no se debería recordar. Y erótico no tiene nada que ver con irrebatible, por lo tanto la respuesta es discutible. Señale por favor la respuesta. Irrebatible, su antónimo, discutible. Vamos, recuerden, astuto, bruto. Irrebatible, discutible. Ahora vamos a la palabra trincar. ¿Qué significa la palabra trincar? Por favor, vamos a poner la definición de la palabra trincar, que significa amarrar, sujetar manos y pies, trincar, dejar casi inmóvil por acción externa a una persona, cosa o animal. Eso significa trincar. Por favor, vayan cogiendo las anotaciones. No los veo cogiendo anotaciones, así que rapidito. Vamos cogiendo en nuestro cuadernito, anotaciones, rapidito, un esperito, para que no se nos vaya olvidando. Cuando usted escucha y escribe, su cerebro registra más la información. Cuando escucha y escribe, su cerebro registra más la información. Recuerde que trincar significa ¿qué cosa? Amarrar, sujetar, dejar inmóvil a una persona o a un animal. Eso significa trincar. Ahora, ruido no tiene nada que ver. Retozar significa correr alegremente por el campo, ¿sí? Ir saltando, ¿sí? Va saltando usted, eso es retozar, moverse con libertad. Travesear es hacer travesuras, ¿sí? Sí, moverse mucho. Agredir
y silenciar, que no tienen nada que ver. Vamos a seleccionar trincar, que es inmovilidad, haberse estado amarrado. Su antónimo es retosar, que significa moverse, ir por ahí corriendo como loquito. Eso significa retosar, ¿sí? Póngale, por favor. Vamos al siguiente. Ahora tenemos a la palabra admisible, que se admite, ¿sí? Que se acepta. Entonces, ¿cuál será el antónimo de admisible? Prohibido, podría ser. Improbable, es decir, que no se podría probar. ¿Cuál más? Refutable, aquello que se contradice. Inaceptable podría ser, ¿sí? Inaceptable, porque admisible es aceptar. Inaceptable es algo que no se puede, ¿sí? Imperdonable no, por lo tanto vendría a ser respuesta inaceptable. Señale por favor la respuesta de admisible. El antónimo de admisible es inaceptable. Aquí para algunos, como ya estaban trabajando con sinónimos, se les va a hacer bastante complejo trabajar con antónimos. ¿Por qué? Porque antónimos ya implica un nivel de oposición y los términos en ocasiones me confunden porque me presentan varios sinónimos en la respuesta y pienso que es un sinónimo. Y no, recuerden, estamos buscando la oposición del término. Ahora vamos a igual, parecido, homogéneo. ¿Sí? Esos serían sinónimos de igual. Será parecido, es sinónimo. Heterogéneo es antónimo. Sinónimo es sinónimo de igual. Parejo es sinónimo de igual. Parecido ya está repetido. Por lo tanto, respuesta facilita. Heterogéneo. Señale, por favor, la respuesta correcta. Vamos ahora a la 6. La palabra tolerancia, aguante, que usted aguanta mucho. Entonces, el antónimo, ¿cuál será? Indulgencia, que sería perdón o tolerancia. Anuencia, vamos, rapidito, mi querido Cristian Coles, ¿qué es anuencia? Búscame rapidito en tu celular. Anuencia, la palabra que estoy señalando en este momento, ¿qué significa? Vamos, tiranía, que es que sería intolerancia con cualquier cosa. Se hace la voluntad del tirano, de la persona que actúa y gobierna un país o una ciudad. Flema puede significar dos cosas, ¿sí? La primera es una mucosidad que se genera en las fosas nasales o en la garganta cuando usted está con gripe. La flema que a ustedes les sale cuando como una especie de caramelos. Eso es la flema, ¿sí? Cuando está con gripe. Ahora, también flema puede significar, yo recuerdo que tiene un significado adicional, flema, veamos, flema, no, flema tratamientos, no, voy yo buscando flema, definición, veamos. Flema, mucosidad, flema es el temperamento apático o calma excesiva, que significa que le dicen, ¿sabes qué? Tu novia te engaña. Está bien, sí, tranquilo. Eso no puede pasar, esa es una flema, ¿no? Es decir, esa actitud de que ni le importa, ni le va, ni le viene, etc. Eso sería flema, ¿no? Ya, listo, ahora sí. ¿Cuál es el antónimo de la palabra tolerancia? ¿Cuál es el antónimo de la palabra tolerancia? La palabra tolerancia, su antónimo es tiranía. Por favor, vamos a señalar el antónimo de la palabra tolerancia, es tiranía, ¿sí? El antónimo de la palabra tolerancia es tiranía. Ahora sí, mi querido Cristian, ¿qué significaba anuencia? Anuencia significa consentimiento o aprobación. Muy bien, entonces la anuencia es algo que te consienten o te aprueban, ¿sí? Puedes utilizarla con su anuencia, con su permiso, con su aprobación. Vamos a la siguiente, la palabra latoso, ruidoso, molestoso, eso sería. Suave, no, bueno, podría ser. Grosero sería sinónimo de latoso, fastidioso sinónimo de latoso. Epicúreo es aquel que sigue la doctrina del epicureísmo y la doctrina del epicureísmo significa que usted es una persona que encuentra la felicidad únicamente en el placer, es decir, mayor placer, mayor felicidad, dice el epicureísmo, ¿sí? Mientras más rico sea, más me gusta, más lo hago, y eso es epicureísmo. Listo, por lo tanto, será agradable. ¿Cuál es el antónimo de latoso? El antónimo de latoso es agradable, una persona que es agradable, mientras que latoso es desagradable, ruidoso, molestoso, el otro, el antónimo, será agradable. Vamos ahora a la palabra postrar, dice, tuvo un accidente y está postrado, que está en la cama, que no se puede levantar, postrado, inmóvil, sinónimo de inmóvil, que no se puede levantar. El antónimo será
Desanimar, no. Vigorizar, sí. Respuesta, vigorizar. Señale, por favor, el antónimo de la palabra postrar es vigorizar. Aquí ya también me confundí, es rosadito. Ya estamos señalando de rosado. Vamos al siguiente. Ahora sí, vamos a la palabra pertinaz. ¿Qué significa la palabra pertinaz? La palabra pertinaz significa constante en algo, necio, porfiado, ¿sí? Obstinado. La palabra pertinaz significa contumaz, alguien que está ahí permanentemente. El antónimo de la palabra pertinaz es variable, ¿sí? Porque variable es aquello que no está fijo, que no es duradero, que no se sabe si hoy está o mañana no está. Eso sería el antónimo de pertinaz. Recuerden que pertinaz es sinónimo de continuo, duradero, porfiado, constante. Eso es sinónimo de pertinaz. Ahora vamos a la palabra número 10, que es la palabra frenético, frenético, rápido. ¿Cuál será el antónimo de frenético? El antónimo de frenético será... Frenético también es errático, ¿no? Porque frenético es esas emociones muy intensas de felicidad o de tristeza o de ira. Por ejemplo, usted le dice, ¿sabes qué? Acabo de ver a tu novio con otra, ¿sí? Y usted coge frenéticamente y se va a verlo y le hace un escándalo. Eso es frenético, ¿sí? O le pegan a su hermanito menor y usted se molesta y va y quiere sacarle sangre de la nariz a la otra persona. Eso sería frenético. Por lo tanto, ahora tenemos el antónimo de frenético es plácido, que es muy acomodado, muy tranquilo, plácido, de placidez, de placer, ¿sí? De placer, plácido, de placer. Muy bien, vamos a la siguiente. Ya tenemos esta. ¿Listo? Muy bien, vamos ahora a la palabra fanatismo. Fanatismo es aquella adhesión apasionada por una idea, por una religión, por un partido político, ¿sí? De repente dice, ay, yo amo a Correa, ay, yo amo a Lazo, ay, yo amo a ese bigote precioso de Guayaquil, el señor Jaime Nebot, qué lindo líder. ¡Qué buen bigote, carajo! Yo amo a mi alcalde. Eso es fanatismo, ¿no? O si no, yo a la iglesia voy todos los días, hago lo que el pastor me dice, si lo que sea, no importa, si tengo que donar mi casa para la iglesia, fanatismo, ¿sí? Fanatismo extremo. Ahora, ¿cuál será el antónimo de fanatismo? Tolerancia. Porque también una característica del fanatismo es que es intolerante, ¿sí? Ejemplo, ¿no? La mamá de mi hijo le gusta mucho ir a la iglesia y dice, la fiesta del 31 de diciembre de Halloween es una fiesta del diablo. Sí, eso ya es como fanatismo, ¿no? Y odia todo lo que tiene que ver con Halloween, con todo ese tipo de cosas, y es intolerante, no lo tolera, no lo permite. Y cuidado, me amenazó, cuidado, lleve a nuestro hijo a una fiesta de esas. Yo dije, no, con ese fanatismo, ni loco. ¿Eso qué sería? Fanatismo es intolerancia, su antónimo sería tolerancia. Ya, ahora vamos a la palabra efímero. Efímero es momentáneo, es fugaz, es un instante. Efímero es un instante, es fugaz, es algo cortito, algo que pasa un solo momento, ¿sí? Así como el amor de su ex, fue efímero. Fue corto, no lo quiso, le dijo gracias, tengo a otro mejor que tú, os dije, tengo a otra más guapa que tú, y usted se sintió mal porque fue efímero, fue corto, fue intenso pero corto, y por lo tanto el antónimo ¿cuál será? Facilito, ¿no es cierto? Duradero. Listo, vamos a ver, hemos resuelto estos dos ejercicios en aproximadamente 12 minutos, les voy a dar 20 minutos para que terminen hasta el 50, regresamos, no salgan de la clase, pueden apagar la cámara, listo, cuando tengan señalados los 50 me envían la fotografía del señalamiento, vuelvo a activar el audio, vuelvo a activar la cámara exactamente a las 8 de la noche y empiezo a dictar respuestas, ¿sí? Empiezo a dictar respuestas desde la 13 hasta la 50. ¿De qué número a qué número vamos a trabajar en este momento? Desde el ejercicio 13 hasta el ejercicio 50. Lo tenemos claro, ¿no? Por acá tengo un chat. Daniel, ella me puso carita triste. Vamos a trabajar, Daniel, no seas flojo. Vamos, chicos.
Solamente son 28 ejercicios. Consultamos todos los términos desconocidos. Empecemos en este momento. Paralizo la grabación. Muy bien, estamos aquí después de haber descansado 20 minutos y después de haber hecho nuestra práctica para ver cuáles son las respuestas correctas. Habíamos hecho hasta el ejercicio número 12 y vamos al ejercicio número 7. Dice, el antónimo de arrebatar, de quitar, de extraer es ceder, entregar, antónimo. Vamos a la 14, de maleable, maleable, que se puede doblar, que se puede poner en cualquier forma, a rebelde, algo que no se puede manejar, es muy difícil. ¿Sí? Me están mandando más deberes. Listo, vamos al ejercicio número 15. Ahora tenemos a la palabra altruismo, que es amor por servir al prójimo, por servir al ser humano. El antónimo es egoísmo. Vamos a la pregunta número 16, que es percatarse, darse cuenta. Percatarse es darse cuenta, por lo tanto su antónimo es ignorar. Vamos al ejercicio 17, dice la palabra es concesión, es decir, es permitir o dar permiso, por lo tanto su antónimo sería negativa. Del ejercicio 18, la palabra añoranza o recordar con afecto algo o alguien o alguna situación, su antónimo sería olvido. Ejercicio número 19, la palabra comedimiento, comedirse, ayudar a otro, ¿sí? O ayudar, sería su antónimo la palabra descortesía. Ejercicio número 20, el sinónimo, la palabra es atesorar, guardar los tesoros, su antónimo sería malgastar o gastar o dilapidar, ese sería el antónimo. Ahora tenemos el ejercicio número 21, la palabra bisoño. Bisoño es nuevo, fresco, juvenil. Su antónimo sería experto. También es sinónimo de novato. Bisoño es sinónimo de novato, de inexperto. Su antónimo sería experto, alguien que sabe. Ejercicio número 22, la palabra pacifismo, de paz. Su antónimo sería belicismo, de guerra, ¿no? El ejercicio número 23, la palabra esotérico, escondido, ¿sí? Esotérico es algo escondido, velado, oculto. Su antónimo será exotérico, algo que se conoce, algo que es una noticia nacional. El ejercicio número 24, ahora tenemos la palabra opíparo, que es abundante, que es muy abundante, ¿sí? En comida, en vestido, etcétera, ¿no? Su antónimo es frugalidad o frugal, es decir, alguien que come poco, alguien que se viste muy modestamente, alguien que habla con cierta prudencia, eso sería frugalidad. Vamos al ejercicio 25, ahora tenemos la palabra difuso, que no se ve muy bien, que no se le capta muy bien, a la palabra lacónico, que viene a ser breve, sucinto. Difuso es como muy extendido, muy dilatado, es muy grande, y la palabra, su antónimo sería lacónico, que es breve, sí, corto. Vamos al ejercicio número 26. La palabra es manumisión, que es liberación, quitar las cadenas. Manumitir es quitar las cadenas, liberar. Su antónimo sería la palabra opresión, encadenar, esclavitud. Vamos a la palabra mendaz, que significa mentiroso, aquel que miente. Su antónimo será verdadero. Ejercicio número 28, tenemos la palabra congruencia, es decir, los puntos que se topan, congruencia, puntos que se topan, su antónimo será inoportuno. La palabra número 29, el ejercicio 29 es negligente, negligente, ¿sí? Aquel que no hace las cosas que debería hacer, con la palabra, su antónimo, que es cuidadoso, cuidar de hacer todo. El 30, la palabra abnegado, dices, mi mamá es muy abnegada, me lava la ropa, me cuida, me consiente, abnegada. Sí, el antónimo sería mezquino, es decir, egoísta, que solo piensa en sí mismo, mezquino, que no piensa en los demás. Ejercicio número 31, ejercicio 31 es la palabra menguar, que es disminuir, quitar o perder, o decrecer, menguar. Su antónimo es prosperar, ganar, crecer.
Ejercicio 32. Preceptista es maestro, aquel que enseña preceptos, aquel que enseña conceptos. Es un maestro, un sabio. Su antónimo será, este es un antónimo complementario, que significa que uno sin el otro no podría existir. Por ejemplo, no habría maestros si no hubiesen discípulos. No habrían líderes si no hubiesen seguidores. No habría religión si no hubieran fieles. Vamos a la palabra número 33. Transido, ¿sí? Transido es débil, apocado, melancólico, sin fuerzas. Su antónimo será la palabra vigoroso, fuerte. Transido, es decir, apocado, disminuido, débil, frágil. Su antónimo es vigoroso. Ahora vamos a la palabra número 34, la palabra afiliado. Afiliado es adherido, haberse adherido a un partido político, haberse entrado a una religión, eso sería afiliado. Su antónimo sería separado, le quitamos de, fuera de. 41, la palabra pedestal. Pedestal es donde se sienta algo que está en la cabeza, en el capitel. Por lo tanto, su antónimo será, ya me salté, perdón. No. Vamos a la palabra 35, que es la palabra obsecuente. Obsecuente es obediente, aquel que hace caso, aquel que cumple las normas. Obsecuente es aquel que hace caso, aquel que cumple las normas. Su antónimo es la palabra díscolo, rebelde, necio, así como ustedes. Vamos al ejercicio 36. Vamos a la palabra prebenda. Prebenda es aquella ventaja, aquel beneficio que se tiene, aquello con lo que se cuenta, aquel recurso, aquella habilidad. Su antónimo es desventaja. Palabra número 37, la palabra precintar, poner una cinta, envolver. Su antónimo será abrir. Palabra 38, la palabra completo, con parcial, esa está facilita, ¿no? Completo, parcial. Ahora vamos a la palabra óbito. Óbito es muerte. De ahí viene la palabra, de ahí vienen las palabras obituario, por ejemplo, que es un lugar de un medio de comunicación donde se ponen las noticias de todos los difuntos. ¿Sí? Obituario. Su antónimo será nacimiento. Nacer. La palabra número 40, la palabra vigencia, es decir, que es actual, que está en la actualidad todavía funcionando. Vigencia, su antónimo será caducidad, que ya mismo se caduca, que ya mismo vence, que ya mismo no sirve, que está muy viejo. Caducidad, antónimo de vigencia. Ejercicio 41, la palabra pedestal. La palabra pedestal siempre es la parte de abajo, la parte que sostiene, el pilar, para que sostenga ¿qué cosa? Arriba la cabeza o capitel. Por lo tanto, su antónimo es capitel, de cápita, de cabeza. Cápita es cabeza. De ahí viene la palabra capitel. Por ejemplo, nuestro pedestal sería ¿qué cosa? Todo el cuerpo para que sostenga ¿qué cosa? La cápita o la cabeza. Vamos al ejercicio número 42, que es compendiar. Compendiar es resumir, poner todo en un solo sitio, en un compendio, mientras que el antónimo sería la palabra ampliar, ¿sí? Seguir expandiendo, mientras que lo uno compila, resume, lo otro se expande, ampliar. Vamos a los últimos. Dice la siguiente sería la palabra obliterar. Obliterar viene de cerrar, de juntar algo, ¿sí? De cerrar la puerta. Obliterar, su antónimo es abrir. Ejercicio 44, ahora tenemos la palabra vibración, movimiento permanente con cierta frecuencia, y su antónimo es la palabra inmovilidad, ¿sí? O estático, o sedentario también podría ser. Vamos al 45, que sería pajiguera, que vendría a ser algo incómodo, que quiero que lo piensen como una especie de paja metida por la parte de la espalda que está que le incomoda, o una piedra que está en el zapato. Eso es una pejiguera. Pejiguera es una piedra en el zapato, algo incómodo, algo que molesta. Su antónimo será comodidad. Vamos al ejercicio número 46, que es la palabra preámbulo, es decir, lo que está al
Pre es lo que está al inicio. Ustedes están en un preuniversitario, es decir, antes, al inicio de la universidad. Un preámbulo es aquello que está al inicio y su antónimo será epílogo, aquello que está al final, aquello que tiene las conclusiones de todo. Vamos al ejercicio 47. La palabra es viable, de vía, de que se puede ir, que se puede transitar por ese lugar. Su antónimo será o también viable, vendría a ser de verdad, de aquello que en realidad tiene sentido. Su antónimo sería inverosímil. Inverosímil, ¿no? Vamos ahora a la palabra número 48, que es la palabra patógeno, extraño, algo que no debería estar ahí, algo que hace daño, patógeno, ¿sí? El virus del COVID-2019 es un virus patógeno y por lo tanto su antónimo será higiene. Vamos al ejercicio 49. La palabra confortable, placentero, cómodo, su antónimo pejiguera o molesto. Recuerden que pejiguera es piedra en el zapato. 50. Ahora vamos con la palabra enclenque, débil, flacucho, que no tiene fuerza. Su antónimo será vigoroso. Ya saben cómo decir esos flaquitos, ¿no? Los que son más flacos que ustedes. 51. La palabra preciado, que tiene un precio, que tiene un valor. Su antónimo será la palabra minusvalorado, que no tiene valor. El 52. Versado. Versado es de verbo o de conocimiento. Versado es aquel que sabe bastantes cosas. Su antónimo será indocumentado, es decir, que no tiene muchos documentos o que no conoce de documentos. 53, la palabra parlotear. Parlotear es hablar, ¿sí? Charlar, tener una conversación, parlotear. Su antónimo será mutis, mudo o callar, callar, ¿sí? Callar. Y por último, 54, encontrar, ¿sí? Encontrar su antónimo, sí, que es obligatoriamente complementario, es explorar. Muy bien, hasta ahí, estudiantes. Listo. Hemos terminado las respuestas de los ejercicios hasta el ejercicio 54. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a simulador, pero primero a las 8:30 vamos a simulador. Ahorita tienen 13 minutos para echarle un repaso así a conciencia como Dios manda, que es sentarse y empezar a estudiar todos los términos que a usted se le hacen de difícil comprensión. Empezamos simulación y ya saben, no descansamos hasta que sacamos un 10 perfecto. Pero no se engañen, es decir, no cojan la hojita y empiecen a responder. No, esa no es la idea. La idea es que usted diga, perfecto, voy a evaluarme. ¿Qué tanto? ¿Sí? Mándeme incluso el primer resultado. Profe, saqué 2. Ya, no importa. Lo importante es que usted sea honesto, que usted diga, yo puedo hacerlo y yo quiero demostrarme que puedo hacer esto. ¿Listo? Vamos a comenzar, estudiemos e inmediatamente que saquen el primer resultado me envían y así siguen sacando y me van enviando hasta que saquemos el resultado perfecto o por lo menos más de 9. Cuando haya tenido más de 9 puede descansar y nos veremos el próximo miércoles. ¿Listo? Cuídense, chicos, me ha dado un placer verlos, que les vaya muy bien, disfruten, regresen vivos de vacaciones, no se vayan a morir, por Dios santo, que a veces se van de vacaciones y ya no regresan, no se emborrachen y se metan a la playa ni a las piscinas, no se droguen, no se emborrachen, pasen bien, disfruten con su familia, coman coladita morada, cocínense unos cuyes, coman unos cangrejos, alguna cosa entre familia, disfruten, que pasen muy bien. Chao, chicos, nos vemos. Hasta luego, profe. Chao.